Bueno, muy bien, estimados alumnos. Como les había anunciado, a ver si esto está bien. Sí, estamos grabando. Como les había dicho, vamos a trabajar ahora una serie de ejercicios que ustedes recibieron en una de las primeras clases. Entonces, estos los vamos a hacer a modo de que puedan hacer una corrección de esos ejercicios y para que vayan tomándole la mano a las posiciones de jaque mates en 1, jaque mates en 2. Y los alumnos que ya van en un nivel muy avanzado incluso hacen jaques mates en 3. Yo me refiero a estos ejercicios que ustedes han recibido en la primera de todas las clases. Ustedes ya recibieron unas hojitas con ejercicios de mate en 1 y en mate en 2. Y mañana ustedes van a tener nuevamente una invitación a realizar ese tipo de ejercicios. Entonces voy a empezar con la posición número 1 en situaciones que tenían que descubrir cómo dar jaque mate en un solo movimiento. Bueno, en esta posición entonces le toca jugar a las blancas y las blancas lo van a poner en jaque mate al rey negro en un solo movimiento. Fíjense que es una tarea sencilla porque son problemas que, como tienen un objetivo didáctico, al aparecer poquitas piezas, uno se concentra en las pocas piezas que tiene y va a descubrir que el alfil y la dama juntos están teniendo como un proceso en donde uno está defendiendo al otro. Entonces la dama blanca, al ubicarse en el lugar del alfil negro y capturarlo, ahí nosotros estamos dando jaque mate. ¿Por qué jaque mate? Porque el rey está en jaque y no puede capturarlo a la dama porque sería ponerse en una situación de amenaza con el alfil. Esto se anota, en el ajedrez se anota dama, en este caso ponen el dibujito de la pieza, por G7, que es el casillero G7, y este simbolito se está utilizando mucho para representar el jaque mate, ¿sí? El numeral. Sino también se utiliza dos signos más. Habitualmente en la literatura siempre se usaba los dos signos más, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, nuevamente, en esta posición, le toca jugar a las blancas. Y las blancas, este era el problema número 2. Las blancas, ustedes pueden revisar si quieren, pueden ir chequeando. Entonces pueden ir viendo qué soluciones anotaron ustedes y pueden ir corrigiendo. En este momento le toca jugar a las blancas. Y de nuevo, como hay poquitas piezas, y yo tengo que darle jaque mate a este rey negro, voy a descubrir que la dama y el caballo juntos están ayudándose. Y si la dama captura a este peón, esa es una situación de jaque mate. Porque el rey en este caso no puede capturar a la dama porque estaría quedando en jaque con el caballo y no tiene ningún lugar para poder escapar. Era muy importante descubrir este jaque mate porque las negras también estaban amenazando. Si les hubiese tocado jugar a ellas, dar jaque mate porque la torre y la dama juntas están apuntando contra el peón de C2. Y si lo capturara esa dama a ese peón, también sería una situación de jaque mate. Muy bien, vamos ahora a ver la siguiente posición, el ejercicio número 3. Esta posición corresponde al ejercicio número 3. Las blancas van a dar jaque mate al rey negro en un solo movimiento, ¿sí? Ustedes tal vez alguno ya esté tentado con la idea de ir con el caballo a este lugar, y no estaría mala la idea porque sería muy parecido al ejercicio que vimos antes. Pero en este caso no es necesario porque junto con la dama, la otra pieza que está teniendo un rol muy importante en este ataque es este peón. Un peón también puede ser un muy buen defensor. Por eso la jugada dama G7 sería situación de jaque mate en un solo movimiento. El rey no tendría ningún lugar al cual mover y no puede capturar a la dama porque está defendida por el peón de F6. Vamos ahora a resolver el ejercicio número 4. Nuevamente, al tener poquitas piezas, es más fácil que uno se concentre en las piezas y descubra estos jaques mate. En las partidas de ajedrez muchas veces esto es más difícil porque hay más piezas participando y por ahí uno no se concentra tanto. Acá tenemos dos opciones para que la torre dé jaque. Una opción es que dé el jaque en el casillero B7, y ahí van a ver que entraría en jaque, pero si ustedes calculan van a ver que ahí el rey no está recibiendo jaque mate.
porque el rey podría escapar al casillero H6 o también el rey podría escapar al casillero H8. En cambio, si en este momento del partido yo jugase la torre al casillero H3, ahí descubrimos que la torre le da jaque, le quita los lugares de escape posibles y a su vez el rey no tiene la posibilidad de escapar a G7 por la presencia del peón de F6 que le está impidiendo cambiar de lugar. Vamos ahora a hacer el ejercicio número 5. En el ejercicio número 5, nuevamente hay que lograr dar jaque mate a este rey negro en un solo movimiento, porque si no las negras tienen también una gran amenaza. La amenaza de las negras con esta dama y con esta torre juntas sería... Perdón, no sería comer el de acá. No sería comer este porque el alfil lo está defendiendo. No, la amenaza grave de las negras es que la dama podría venir a comer la torre de H1. Eso sí sería una amenaza grave. Comer este peón en realidad no es una amenaza porque este alfil tranquilamente lo haría sonar a la dama. O sea que no, esa no es la amenaza. Pero bueno, le toca jugar a las blancas. Las blancas tienen que encontrar cómo dar jaque mate a este rey. Y la maniobra es con la torre, que junto con el alfil tienen una muy buena cooperación, y este rey justo queda en jaque mate porque no puede comer a la torre en H8, quedaría bajo el ataque del alfil, no puede escapar a H7 por la misma torre, no puede escapar a G7 por el alfil ni a F8, y muy importante, el casillero de F7 está ocupado por una propia pieza. Este era el ejercicio número 5 y ahora vamos a revisar el ejercicio número 6. El ejercicio número 6 le corresponde jugar a las blancas y si ustedes prestan atención, este alfil blanco apunta por la gran diagonal que se denomina, o sea que el rey no tiene posibilidades de escaparse ni al casillero H8 ni al casillero G7 y la pieza que va a ser clave para dar el jaque mate entonces va a ser la torre ubicada en el casillero G1. Y de esta manera, en todos los casos, el blanco ha ganado el partido y hemos encontrado la maniobra de dar jaque mate en un solo movimiento. Como les decía, van a recibir más ejercicios de esta naturaleza. Pero ahora también vamos a trabajar con la hoja de ejercicios que dice de nivel medio. Y en esta hoja de ejercicios de nivel medio, las cosas se ponen un poco más difícil, porque lo que tenemos que descubrir es cómo dar jaque mate al rey negro, pero en dos movimientos. Ya no va a ser un movimiento, van a ser dos movimientos. Dos movimientos implican una jugada de las blancas, la respuesta de las negras y el segundo movimiento blanco que, si hemos acertado y hemos encontrado una maniobra precisa, inevitablemente vamos a terminar dándole jaque mate si descubrimos la maniobra precisa, porque tenemos muchas chances de no descubrirla. Por ejemplo, acá dice, las blancas le van a dar jaque mate al rey negro en dos movimientos. Pero si yo, por ejemplo, hiciese una jugada errónea como venir y dar este jaque acá, y empezar a querer dar jaques y jaques ya mismo, es muy probable que el rey se nos escape. Siempre con los reyes tenemos que tratar de escaparnos a los lugares más libres posibles. Y ahí vamos a ver que no hay forma de dar jaque mate, porque cualquier jaque que yo dé, el rey igualmente va a lograr escaparse. O si doy jaques, ven, y ya no fueron dos movimientos, ya estamos en tres movimientos y no pasó nada. Bueno, no. Nosotros para resolverlo bien, tenemos que lograr descubrir jaque mate en dos movimientos. Bueno, la jugada correcta en este momento es la jugada rey C3. ¿Por qué? Porque yo al acercar al rey, cada vez más al rey negro, voy a después lograr una muy buena combinación entre mi rey y mi dama para lograr atraparlo al rey de las negras. Vamos a ver. Si ahora las negras juegan el rey al casillero A2, la dama blanca puede dar jaque mate en un solo movimiento si se ubica en este casillero. Es la única forma. ¿Por qué? Porque en ese casillero está defendido por el rey de las blancas y el rey negro no tiene ninguna jugada para poder escapar. Si las negras, cuando yo realizo la jugada rey C3, moviesen al casillero A4, la jugada para dar jaque mate sería ubicar nuestra reina en el casillero B4, con la defensa nuevamente de mi rey. Y ahí
tendríamos realmente la solución al ejercicio 307. Parece sencillo cuando yo lo explico, pero es muy probable que estos ejercicios ya sean de mucha dificultad para muchos de ustedes, sobre todo los que están empezando a hacer sus primeras experiencias en el ajedrez. E incluso estos ejercicios de Mate en 2, también yo se los recomiendo que los hagan a los jugadores más expertos, porque no son imposibles para ellos, pero tienen que hacer un esfuerzo de cálculo bastante preciso, ¿sí? Vamos a hacer ahora la siguiente posición, muy parecida a la anterior, pero de mayor complejidad. Nuevamente nos dicen que vamos a darle jaque mate a este rey negro en 2 movimientos. Intuirán que, como en el caso anterior, el rey tiene que cumplir un rol muy importante, que es el de acercarse para poder coordinadamente después con la dama llegar a encerrar ese rey. Pero acá la jugada exacta no es venir a este lugar. ¿Por qué? Porque en caso de venir a este lugar, el rey, si bien no tiene prácticamente ningún escape, tiene este movimiento, pero ahora no tenemos forma de darle jaque mate. Porque si la dama viniese acá, que es uno de los más agresivos, el rey igual ha tenido un casillero de escape. ¿Cómo es la solución entonces? La jugada más adecuada en este momento, pero muy sutil, implica que el rey se venga al casillero C4, obligando al movimiento del rey negro, que el único casillero que tiene para moverse es el casillero A4, y hasta es una tragedia en este caso tener que moverse, porque justo al tener que moverse y al moverse a ese lugar y no tener otra opción, damos la posibilidad de que la dama blanca venga al casillero A2 y se establezca la situación de jaque mate. Jaque mate, y ha sido un jaque mate en 2 movimientos. Primer movimiento, rey C4. Única jugada blanca es jugar el rey en A4. Dama A2, jaque mate, y hemos terminado el partido, ¿sí? Vamos a ver ahora la próxima posición. Nuevamente nos están pidiendo que nosotros le demos jaque mate al rey en 2 movimientos. Bueno, este es difícil también. Este es difícil llegar a calcular. Porque uno se tienta muchas veces en querer, por ejemplo, sacar el rey. Pero resulta que si sacamos el rey se escapa y no tenemos cómo dar jaque mate en este momento. En un solo movimiento más. Y acá nos están pidiendo que lo descubramos en 2 movimientos. Como ya está bastante encerrado este rey, la jugada clave va a ser que la dama se ubique en esta línea, en la línea B, en la columna B, porque como el rey ya lo tiene bastante encerrado, vamos a aprovechar la posición de nuestro rey. Si el rey se escapa para A7, la dama da jaque mate en B7. Si el rey se escapa al casillero A5, nosotros damos jaque mate en 2 movimientos, ubicando la dama en B5. En los 2 casos, habrán notado, nosotros estamos logrando dar jaque mate en 2 movimientos. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 310, tienen ustedes en la hoja de ejercicios. En el ejercicio 310 lo tenemos encerrado al rey, lo tenemos bastante encerrado. Hay una pieza que es el caballo que está como impidiendo, ayudando un poquito a que no sea tan fácil de descubrir el jaque mate, porque si este caballo no estuviera, la dama se pondría en este lugar y sería jaque mate. Pero en este caso, como hay un caballo, no es jaque mate, porque el caballo te captura y sería una metida de pata importante. Entonces el modo de dar jaque mate en 2 movimientos es el siguiente. La dama da jaque en H2, apoyada con el rey, y cuando el rey se escapa, ahora tenemos que tener cuidado. No es el jaque en este lugar, porque le estaríamos permitiendo al rey escape. No es el jaque en este lugar, porque le estaríamos permitiendo a las negras que nos capturen la reina. Pero sí es jaque mate si ubicamos la dama con la defensa de nuestro rey en este lugar. Dama F2, jaque mate, porque el rey no puede capturar la dama. Verán que el programa directamente no lo permite. ¿Pero por qué no puedo capturar la dama? Básicamente porque quedaría en jaque con el rey. Nosotros nunca podemos dejar nuestras piezas en posiciones atacadas. Entonces, esta situación sería jaque mate. Y vamos ahora a realizar entonces
el próximo ejercicio, el ejercicio 311. Este ejercicio tiene una sutileza. Tenemos que tener mucho cuidado con la situación del rey ahogado. Pero, justamente en este caso, la maniobra va a ser aprovecharnos de que las negras todavía tienen un peón para mover. Entonces, cuando las blancas hacen esta jugada, se produce una situación muy interesante. El rey no tiene ninguna jugada para hacer, ninguna jugada legal. Eso habíamos aprendido que se asemejan a las posiciones de rey ahogado. Este rey está como que no puede hacer ninguna jugada legal, pero no es una posición de ahogado porque las negras tienen para mover su peón. Entonces van a tener que mover el peón, que es la única pieza que tienen para mover. Y ahora vemos para qué nos sirvió traer la dama a este lugar. La dama, junto con la ayuda del rey, pone la posición de jaque mate. Y ahora vamos a revisar el ejercicio 312 y con eso vamos a dar por finalizada esta clase. En este ejercicio, ahora para dar jaque mate, tenemos que tener mucho cuidado con la situación del rey ahogado. Fíjense que si yo intentara traer el rey, que es lo que hemos hecho muchas veces, para tratar de encerrar y dar jaques mates, en este caso ocurriría que la posición queda inmediatamente equilibrada y es tablas, es empate. ¿Por qué? Porque el rey no tendría ningún casillero a donde moverse. No podría moverse a H7, no podría moverse a G7. A H7 no podría moverse porque está el caballo. A G7 no podría moverse porque está el rey. A G8 porque está el rey y el caballo. Y sería un empate. Y sería una tragedia dar un empate en este momento. Vamos a ver que dar un jaque ahora. El rey se escaparía. Y no tenemos ahora forma de dar jaque mate en un solo movimiento. Porque, por ejemplo, si diera este jaque, el rey podría volver a escaparse. Entonces no hemos logrado la meta del ejercicio, que es dar jaque mate en dos movimientos. ¿Cuál es la jugada clave en esta posición? La jugada que va a permitir dar jaque mate en dos movimientos es retirar el caballo, poner en jaque entonces con la dama, pero yo lo retiro al caballo a este lugar. Esta es la clave de la partida. Porque desde este lugar el caballo va a permitir que después la dama venga ayudada por el caballo a dar el jaque mate. Dama en G7, esa posición sería una posición de jaque mate. Que también ocurriría si el rey se va a G8. Podríamos ubicar la dama en G7 y esa posición es de jaque mate. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, por supuesto que si al caballo lo hubiésemos enviado a otro lugar, por ejemplo, si nos íbamos con el caballo para este lado o incluso para este lado para que lo vean más evidentemente, el rey se escapa y nosotros ya no podemos ir a dar este jaque, sería un grave error. Es decir, acá vamos viendo también qué importante que es para estos ejercicios de jaques mate, cómo las piezas tienen que ir aprendiendo a ayudarse entre ellas, ¿sí? Coordinarse entre ellas. Bueno, hemos corregido entonces los ejercicios con Maten 1 y con Maten 2 que han recibido clases atrás. Y mañana, viernes 15 de mayo, van a recibir... ¿Mañana es 15? Uy, me mareé. Sí, mañana es 15. Entonces mañana, viernes 15 de mayo, 22, 23, 24, 25, sí, muy bien. Mañana, viernes 15 de mayo, van a recibir una serie de hojitas también con jaques mates en un movimiento y en dos movimientos. Estimados alumnos, les mando un gran abrazo. Sigan estudiando ajedrez. Aprovechemos que el ajedrez es algo que es muy sencillo de estudiar a través de estos recursos que son los virtuales. Saludos.